Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Antes que todo, queridos hermanos, pues desearles un feliz año y que este año 2021 sea lo que el Señor desee para ti y para mí y para la humanidad. Vivimos tiempos complicados desde muchos puntos de vista. Vemos un mundo eh, muy convulsionado desde lo político, desde lo económico, desde la salud, desde lo cultural, desde lo moral o ético. Y eso ciertamente es caminar sobre, sobre piedras o sobre tierras muy irregulares, donde si no tenemos una centralidad y una fe construida, como nos decía el Señor, sobre la roca, pues podemos caer, titubear, dudar. Por eso inicio con ese saludo del feliz año, donde la clave no es desearles lo mejor, sino desear lo que Dios quiera para nosotros, porque eso siempre será mejor que lo mejor que los deseos humanos. El Evangelio de San Juan en tiempo de Navidad, en este tiempo pascual de Navidad, eh, cuando digo de Juan me refiero a Juan el Bautista, el protagonista inicial de esta lectura, ya que el Evangelio es de San Marcos, pero nos habla de Juan, es Juan el Bautista, el hijo de Santa Isabel y Zacarías, primo de Jesús. Nos comienza con la figura de un hombre que proclamaba, un hombre que tenía un mensaje que no podía dejar para sí y que sentía la necesidad de anunciar y de advertir. De todos los profetas del Antiguo Testamento, el mismo Jesús nos dirá que no hubo uno más grande que Juan el Bautista. Y eso no es poca cosa cuando comparativamente podemos ver profetas como Elías, Isaías, Jeremías o Ezequiel, por citar algunos de los profetas conocidos como profetas mayores, que sin duda dejaron una huella imborrable en la tradición judeocristiana que hoy tú y yo vivimos. La proclamación de la palabra, la proclamación del Evangelio, siempre se ha vinculado a Jesús, lo que Jesús enseñó y proclamó. Pero pudiéramos decir que en Juan el Bautista encontramos un prólogo de ese Evangelio, porque lo que Juan anuncia también es una buena nueva. Juan anuncia la llegada del Mesías, pero no lo hace en un tiempo futuro, muy lejano. Juan conocía desde el vientre materno que ante él estaba el Salvador del mundo. Sabía que ya caminaba por los mismos senderos que Juan andaba. Sabía que Juan y Jesús compartían el tiempo histórico humano. Y además, el mismo Cristo diría, y en esto podemos incluir en primera fila VIP a Juan el Bautista, cuando Jesús decía: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven y escuchan lo que ustedes oyen,
porque cuántos quisieron oír esto y no pudieron. Y sin duda para Juan fue un privilegio no solamente compartir el tiempo histórico de Jesús, sino lo que el mismo texto nos narrará. Primero, recordar que Juan bautizaba con agua. Era un bautismo que invitaba a la conversión, invitaba al arrepentimiento. Yo a veces procuro comparar este bautismo con lo que es hoy nuestro sacramento de la reconciliación. Era pararse ante un profeta, ante un hombre de Dios y con una actitud contrita y humilde de arrepentimiento pedir el perdón de Dios. Cuando Juan bautizaba en reconocimiento y en exhortación a la conversión del hombre. Por eso él decía, arrepiéntanse. Pero luego nos dirá que el que viene detrás de él bautizará con el Espíritu Santo. Y bautizar con el Espíritu Santo, queridos hermanos, no es cualquier cosa. Por eso insisto como un paréntesis que verdaderamente, y me disculpan lo determinante de la expresión, es una irresponsabilidad no bautizar a los hijos pequeños, porque lo que le estamos negando a un niño recién nacido, de días o de meses, es nada más y nada menos que recibir algo que una vez que lo tengan, nada ni nadie se los podrá quitar, que es al Espíritu Santo, que a su vez tiene el poder de limpiar el pecado original y darnos fortaleza, hacernos hijos de Dios por medio de este gran e importante sacramento. Más adelante veremos que hasta el mismo Jesús toma la iniciativa de ir hasta donde Juan. Y aunque este evangelio no nos da un contexto de otra parte de la historia que sí conocemos por los otros evangelios, cuando Juan ve a Jesús, efectivamente le dice, Señor, ¿quién soy yo para bautizarte? Tú más bien deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, hazlo. Y al hacerlo, hazlo, tiene que hacerse, él cumplía la ley, así como María cumplió la ley cuando Jesús nació, lo llevó, lo presentó en el templo, era parte de las normas y por eso Cristo también nos dirá que Él no vino a suprimir la ley, sino a darle plenitud. Cristo muestra un camino de conversión, de acercamiento a Dios a través del bautismo. ¿Y por qué María no bautizó a Jesús de niño? Primero porque Juan no estaba bautizando en esos tiempos, porque también compartía la niñez de Jesús. Recuerden que solamente se llevaban 6 meses, pero además María sí hizo lo que para nosotros sería hoy el equivalente al sacramento del bautismo, cuando llevó al niño y lo presentó en el templo como una consagración, porque los judíos debían consagrar a sus primogénitos al Señor. Jesucristo no solamente fue el primogénito, sino el unigénito, porque después de él no hubo otros hermanos. Y finalmente nos dice la misma lectura, seguramente recogida del mismo testimonio de Juan, que habrá tenido la dicha de tener este éxtasis contemplativo, como lo tuvieron las niñas de Fátima, los niños de Fátima, cuando ellos veían a María y escuchaban su voz y escuchaban sus mensajes. Juan escucha una voz que se abre en el cielo, que viene del cielo y dice, este es mi Hijo, en quien me complazco. Y dice que el Espíritu Santo descendió él en forma de paloma, una revelación de las pocas, pero muy importantes que aparece, es la manifestación trinitaria del Padre en su voz, de Jesucristo en el Hijo que cumple una misión de redención y salvífica, y del Espíritu Santo que consagra, que da fortaleza y que purifica. Por eso, queridos hermanos, ante el gran y creciente escenario relativista en el cual hoy vivimos, donde somos capaces de decir a algunas personas que el mismo Dios
es el Dios islámico, el Dios judío, el Dios de cualquier creencia, o inclusive no lo queremos llamar Dios, sino energía cuántica o energía superior. Nosotros los cristianos bautizados, tenemos que empezar a rescatar lo revelado por nuestro Señor. Quien no reconozca a Cristo como Dios, quien no reconozca al Espíritu Santo como Dios, no puede compartir la misma creencia divina que nosotros. Cristo es parte de la integralidad incorruptible e imborrable e inseparable entre nuestro concepto de Dios. Si en nuestro concepto de Dios no está Jesús, no estamos creyendo en el mismo Dios. Y el mismo Padre nos lo da a entender. Este es mi Hijo, en quien me complazco. Hace una separación. Pero después el mismo Cristo nos dirá, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Nuestro Dios es trinitario. Nuestro Dios es trino, es uno. Y esa percepción, esa visión, si el Padre se complace en Jesús, quiere decir que la imagen del hombre que Dios desea ver en nosotros, la imagen de humanidad que Dios quiere ver en ti y en mí, es la imagen modelo de su Hijo Jesucristo, que también tiene espejo muy perfecto y muy cercano, sin ser Dios, en María Santísima. En Jesús y en María, Dios Padre ve el universo tal cual lo soñó, tal cual lo deseó desde la creación del mundo. Acercarnos a esa imagen y defenderla es anunciar como Juan con alegría que el Señor viene a tu vida y a mi vida, y esperamos la parucía, la segunda venida gloriosa de aquel que traerá tierra nueva y cielo nuevo para todos los que en Él confían y depositan su amor. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.